los cristianos de la época, y no solo de la época, sino de ahí en adelante iban a empezar a vivir, ¿no? Sin ignorar lo que la Biblia dice con respecto al sufrimiento. Todo aquel que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Es importante que sepamos eso. Todos los que venimos a los pies de Cristo, de una o de otra manera, el sufrimiento va a ser la herramienta que Dios usa, la herramienta que Dios está usando para llevarnos a un punto en nuestro carácter, para parecernos cada vez más a Cristo. Finalmente, a través de ese sufrimiento podemos entenderlo así. Lo veíamos el domingo, por ejemplo, Jesucristo mismo viniendo a la tierra, dice que por las cosas que sufrió aprendió obediencia. Entonces, si el mismo Cristo Jesús tuvo que aprender obediencia, ¿no?, cuánto más nosotros. Y Jesús, dice ahí el autor a los Hebreos, que fue a través del sufrimiento, ¿no? Cuánto más nosotros, dice también la Biblia, el siervo no es mayor que su maestro, así que nosotros no somos mayores a Jesús, debemos entender eso. Entonces, bueno, después pasa a esta segunda carta, ¿no? Empieza a hablar de diversas cosas, pero nos hemos centrado, o el punto central de la segunda carta de Pedro es, si tú recuerdas, los falsos maestros, ¿no? Todo el capítulo 2 prácticamente empieza a hablar de los falsos maestros, ¿no? Todo sobre su carácter, sobre cómo reconocerlos, sobre estar apercibidos. Y bueno, voy a leer el versículo 1 y 2 solamente para recordar lo de la semana pasada. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas os despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué está haciendo Pedro con esta carta, con esta segunda carta? Dice con ambas los despierto, ¿no? Despierto. Es importante que aquellos que dice aquí de limpio entendimiento, aquellos que tienen un limpio corazón, que vienen de una manera honesta, es importante que seamos despertados, ¿no? Que salgamos de nuestro letargo, que salgamos de estar dormidos, sino que nos levantemos. Y dice el versículo 2: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Finalmente, aquí el apóstol Pedro está hablando de aquellas cosas que los discípulos del Señor en esta época habían escuchado ya. Ellos ya habían recibido el mensaje, ya sea por alguno de los apóstoles, ya habían recibido el mensaje a través de las cartas, etcétera, ¿no? Y pone, como vimos la semana pasada, a la misma altura los santos profetas del Antiguo Testamento, y dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, ¿no? El mensaje completo de la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es a lo que debemos estar apercibidos, a lo que tenemos que estar atentos, a la voz de los profetas y a la voz de nuestro Señor mismo, al mandamiento de nuestro Señor dado por los apóstoles. Es un momento importante en medio de la iglesia el que está viviendo Pedro y el que están viviendo los discípulos, como el momento que hoy estamos viviendo. Y el llamado es el mismo, ¿no? A ser despertados, a despertarnos de ese letargo y a poner atención a las sanas palabras que el Señor nos ha dejado, ¿no? No a las palabras de un hombre, no a las palabras que a alguien que se diga profeta o que se diga maestro, sino finalmente ¿quién nos va? La primera carta de Pedro dice que aquí, más bien el primer capítulo dice que aquí tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces es importante venir a la palabra de Dios y saber que en ella tenemos esta palabra, ¿no? Que cualquier persona que contradiga lo que dice la palabra de Dios definitivamente no viene de parte del Señor. Ahora sí vamos a leer versículo 3 y versículo 4, segunda de Pedro 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, dice el apóstol, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por esa gracia que nos has dado, Padre, a través de tu palabra.
este regalo no merecido de poder escuchar tu voz, de poder escuchar quién eres, de poder escuchar de tu carácter, Señor, y de apercibirnos también, Dios. Tú levantas tu voz, haces oír tu voz en todos lados, de manera que te revelas a nosotros, Señor, y a través de esta revelación nosotros podemos estar atentos al momento en el que estamos viviendo, a las situaciones que estamos viviendo, a la complejidad del tiempo que estamos viviendo, y vivir de esa manera, Señor. Es saber, Padre, que estamos en los últimos tiempos, en los últimos días, y que debemos comportarnos de esa manera, Padre. Te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Como veíamos la semana pasada, una doctrina esencial, básica, en donde decíamos, los cristianos tenemos nuestra esperanza, es el advenimiento, ¿no?, o la segunda venida de nuestro Señor, ¿no? Lo veíamos la semana pasada. Sabemos que el Señor va a regresar. Algo importante que debemos considerar y que vemos en este capítulo completamente, ¿no?, algo que, como aquí les llama, los burladores o los falsos maestros, o aquellos maestros que no vienen de parte del Señor, algo en contra de lo cual atentan ellos es justamente a estas doctrinas esenciales, y principalmente a esta de la segunda venida del Señor, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que dice Pedro. Vamos a leer otra vez el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Sabiendo esto, ocupa esta frase el apóstol Pedro. Hay algo que no podemos olvidar. Un conocimiento que debemos tener a la mano, ¿no? A eso se refiere cuando dice sabiendo esto, ten en mente esto, ¿no? Ya decíamos en la oración, algunos titulan este pasaje, particularmente este pasaje, como el vivir como cristianos en los últimos días. ¿Cómo debemos vivir como cristianos en los últimos días? Apercibidos, atentos. ¿Qué actitud debemos tener los cristianos de los últimos tiempos? Como decíamos, ya no de ignorancia, ya no de pasividad, ya no de estar dormidos, sino es el momento de levantarnos en el conocimiento y la revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra. Es necesario que tengamos un conocimiento, como dice Pedro, sabiendo esto. Esta frase, sabiendo primero esto, esta frase es importante hacer notar, ¿no?, que no está hablando de lo primero que tienes que saber es esto, ¿no? No está hablando de una cuestión cronológica cuando dice sabiendo primero esto. Repito, no está hablando del primer conocimiento que debemos tener como cristianos. Más bien está hablando de una prioridad de conocimiento que debemos tener a la mano, una prioridad máxima, ¿no? Los cristianos no debemos sorprendernos al descubrir que hay quienes en medio de la iglesia, ¿no?, se burlan, como dice aquí, burladores, se burlan de la idea de que Jesús va a regresar, de que Jesús va a volver. Debemos tener ese conocimiento. Hay quienes se burlan, hay a quienes les da risa o hacen bromas con respecto a esto, a la segunda venida del Señor. El apóstol Pedro dijo eso, que vendrán burladores, y esto es algo prioritario que debemos saber, sabiendo primero esto. Van a venir personas que van a atentar contra esta doctrina del regreso del Señor. Dice Spurgeon, Charles Spurgeon dice: cada vez que un blasfemo abre la boca para negar la verdad de la revelación, nos ayudará a confirmar nuestra convicción de la verdad misma que él niega. Otra vez, cada vez que un blasfemo abre la boca para negar la verdad de la revelación, nos ayudará a confirmar nuestra convicción de la verdad misma que él niega. Nosotros creemos algo, y está diciendo Spurgeon, cada vez que alguien
que se burla, o cada vez que un blasfemo, como dice él, llega a contradecir la convicción que nosotros tenemos, ¿no? Es la oportunidad de nosotros poder confirmar si en efecto esa verdad es una convicción en nuestras vidas, ¿no? Si en verdad estoy convencido de eso, o puedo fluctuar fácilmente, o me puedo ir fácilmente, ¿no? Sigue diciendo Spurgeon: el Espíritu Santo nos dijo por la pluma de Pedro que sería así, y ahora vemos lo que verdaderamente escribió, ¿no? El apóstol Pedro dice esto justamente, ¿no? Se van a parar personas que van a decir algo en contra de tu Dios. Se van a levantar personas que van a decir cosas que vienen en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Para empezar, tenemos que darnos cuenta que están hablando en contra de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Creo que he puesto este ejemplo aquí. Si es así, pues bueno, lo voy a repetir, y si no, me parece muy ilustrador. Hace algunos años hubo un evento en el Palacio de los Deportes, un evento cristiano, en el que venían diferentes pastores, músicos, ¿no? Un evento pues muy grande, del tamaño del Palacio de los Deportes, ¿no? Todos estos hermanos, los que participaban, venían de Estados Unidos, y era muy grande. Era un evento gratis, ¿no? Para toda la gente, o sea, toda la inversión la hicieron estos hermanos, y tú podías nada más con registrarte entrar al evento, y era un evento muy muy grande, una producción, y bueno, finalmente palabra del Señor que se estaba haciendo ahí. Pero en algún momento el predicador estaba hablando y dijo, lo dijo de manera sarcástica, ¿no? Tal vez tenía un traductor y se perdió quizá un poquito su mensaje por la traducción que le estaban haciendo, porque él estaba predicando en inglés. Pero dijo algo así como: ahora mismo cuando salgamos va a estar arriba en el cielo una señal que va a decir Jesús, y los que no conocen a Jesús se van a convertir, ¿no? Pero él estaba jugando, ¿no? ¿Sabes qué hizo la gente? Se paró a aplaudir. Y él dijo: no, espérense, o sea, eso no va a pasar, ¿cómo creen? O sea, estoy siendo sarcástico, eso no va a pasar. Quien tiene la obligación de ir a dar el mensaje somos nosotros. Pero ¿te imaginas? O sea, el predicador estaba hablando la palabra de Dios, no era un falso maestro, pero dijo esto, y la gente se emocionó como si él lo estuviera diciendo en serio, ¿no? Para empezar, como te decía, nosotros tenemos que acostumbrarnos a oír la palabra de Dios y a darnos cuenta si esta es la palabra de Dios o no, y que no nos agarren así como aplaudiendo, ¿no? O diciendo amén a algo que evidentemente no está en su palabra. Y para eso nosotros debemos conocerla. Nosotros debemos conocer qué es lo que viene de parte de Dios, y saber esto, que van a venir burladores. Y como hemos visto en el capítulo pasado, los falsos maestros no es que traigan un letrero aquí enfrente que dice falso maestro o falso profeta, ¿no? Ellos se hacen pasar por verdaderos. Y como decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Cuando alguien habla cosas que evidentemente no son la palabra del Señor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos con eso? ¿Oír a lo que dice la Biblia? ¿No? Estos maestros falsos, estos burladores, como le llaman, hacen un descarado, vamos por llamarle así, rechazo del regreso de nuestro Señor, ¿no? Los falsos maestros decían eso, negaban la palabra de Dios, aunque ellos lo conocían, porque en diferentes cartas, como dice antes, los profetas, los apóstoles habían escrito sobre el regreso del Señor. Era algo que se enseñaba, y es algo que creían la iglesia en conjunto, ¿no? Era algo que ellos, era un conocimiento, vamos a decir, no exclusivo de ciertas personas, sino la iglesia tenía esa esperanza. Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué decimos esto? Que toda la iglesia tenía esa esperanza, ¿no? Pero estos
burladores, menospreciaban la doctrina del regreso de nuestro Señor. Algo importante, dice que en los postreros días vendrán burladores, que en los postreros días. Esto nos va a servir para el final también del día de hoy. Los postreros días, ya lo hemos dicho, cuando la Biblia habla de los postreros días o de los últimos días, se está refiriendo a los días que están entre que Jesús asciende hasta la segunda venida del Señor. Los postreros días, los últimos tiempos son, vamos a decir, desde Hechos hasta la segunda venida de Cristo. Esos son los últimos días, ¿no? El periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. O sea, Pedro estaba viviendo los últimos días. Pedro estaba viviendo los últimos días. Nosotros estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo los últimos días. Qué bueno. ¿Quién está más cercano del fin? Pues bueno, evidentemente nosotros, ¿no? Más cercanos que Pedro, ¿no? Ha pasado más tiempo y está más cerca el regreso de nuestro Señor hoy que cuando Pedro escribía estas cartas, ¿no? Pero, repito, cuando la Biblia se refiere a los últimos días, se refiere a ese periodo, al periodo entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor, ¿no? Ve por favor a Judas versículos 17 y 18. Hemos visto varias veces, hemos ido a Judas y hemos visto cómo Judas escribe muy paralelo, ¿no? Muy igual al mensaje de la carta segunda de Pedro, de la segunda carta de Pedro. Y vamos a confirmarlo aquí. Dice el versículo 17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Es paralelo el mensaje. Ustedes deben estar atentos, ten memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles, de la gente que anduvo con Jesús, ¿no? Y dice el versículo 18: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Qué decían los apóstoles? ¿No? Está diciendo aquí, había palabras de los mismos apóstoles de Jesús, y esas palabras desde ese momento decían, en el postrer tiempo, otra vez, los tiempos finales, habrá, ¿qué dice? Burladores. Gente que hace mofa, que se burla, ¿no? Y dice que andarán según sus malvados deseos. Eso de según sus malvados deseos lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el punto es burladores, burladores. La Nueva Traducción Viviente dice que se reirán de la verdad, ¿no? ¿Te has dado cuenta de los burladores del tiempo de burladores en el que vivimos hoy, ¿no? Hoy, hace unos días hablaba con una doctora que me decía, una doctora muy preparada en su área, una científica, vamos a decir, y me decía, antes creían que los cristianos éramos ignorantes, ¿no? Y ella decía, pero se han levantado personas, científicos, ¿no?, etcétera, que han comprobado que lo que la Biblia dice es verdad, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Ella me contó ciertas cosas que ella en su rama del estudio del cerebro y el pensamiento y cosas ahí, ella había experimentado y comprobado que la Biblia dice la verdad, ¿no? Pero hoy pasa lo mismo, ¿no? Muchas personas, si eres cristiano, te llaman ignorante, ¿no? No sabes, ¿no? ¿Qué hacen? Se burlan, ¿no? Se burlan de cosas, dice aquí, se reirán de la verdad, ¿no? Como por ejemplo, tal vez yo digo que
el casarse con personas del diferente sexo es lo que Dios ha dicho que es correcto, ¿no? Si tú de pronto vas a la calle, a un programa de radio y dices, el modelo de Dios es hombre y mujer los creó, hoy se van a reír de ti, ¿no? Hoy se van a burlar de ti, ¿no? En los postreros tiempos habrá burladores. Pero bueno, es importante también hacer notar que incluso estos burladores no solo están afuera, sino que también dentro de la iglesia, o gente que se hace llamar cristianos, ¿no? Se ríen, ¿no? De las cosas que la Biblia dice que son verdad, ¿no? Y son más de los que crees, ¿no? Más de los que creemos, ¿no? Muchas iglesias, por ejemplo, que ni predican ni enseñan, por ejemplo, el concepto de pecado, ¿no? ¿Por qué no? Porque la gente se puede ofender. Entonces, todas las veces que la Biblia menciona la palabra pecado, la quitan ¿no? Y quitan doctrinas que evidentemente están ahí y que Dios las puso, pero que las hacen a un lado, ¿no? Como decíamos, para la iglesia de esos momentos, el regreso de Jesús era inminente. Estas personas entonces se estaban burlando de la esperanza que tenían ellos, ¿no? ¿Cómo? Se han de burlar de nosotros, de la esperanza que tenemos, ¿no? Decíamos esta cuestión de la ideología de género y todo esto. Pero tú igual, si vas a la calle o vas a un programa de televisión y dices, mi Señor va a regresar, ¿no? La gente se va a burlar, ¿no? Hay burladores como para este entonces, ¿no? Para todos ellos, su esperanza era, el Señor va a regresar, el Señor va a regresar. Y hay quien se burlaba. ¿En serio crees eso? Se burlaban de ellos, de que ellos sabían que el regreso era inminente. Esta palabra inminente quiere decir que está a punto de suceder, que puede pasar en cualquier momento. A eso se refiere que la venida del Señor, el regreso de nuestro Señor es inminente. Puede pasar en cualquier momento. Si bien hay cuestiones proféticas que se tienen que cumplir y eso, pero la iglesia vive sabiendo y teniendo el conocimiento que la venida del Señor es inminente. En cualquier momento puede suceder. Pablo creía esto, el apóstol Pablo creía esto, y todos los discípulos tenían en esto su esperanza. Ve por favor a 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Primera a los Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Está el apóstol Pablo hablándole a esta iglesia en Tesalónica y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como a los otros que no tienen esperanza. Está hablando, si te fijas, de esperanza, de la esperanza que tenemos. Y está usando como un eufemismo o como una forma tierna, vamos a decir, de la muerte, ¿no? Está diciendo, no ignoren acerca de los que duermen. En otras palabras sería, no ignores acerca de los que murieron, ¿no? O los que ya partieron con el Señor, etcétera. No nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Vamos más adelante. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Está diciendo una verdad de la cual estos burladores se reían. Si yo creo que Jesús murió, hermano, si tú crees que Jesús murió y resucitó, también creemos, dice, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con Él. O sea, los que durmieron, los que murieron en Jesús, también van a estar ahí. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué está diciendo? Nosotros tenemos una esperanza. Aquellos que murieron o aquellos que durmieron en el Señor van a venir, dice aquí, junto con Él, ¿no? El Señor mismo, con voz, dice, de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos. ¿Te das cuenta a lo que me refiero con la inminencia? El apóstol Pablo vivía así, y él creía que él iba a ver este momento, ¿no? ¿Te das cuenta? Luego nosotros, los que estemos vivos, los que vivimos, Pablo creía o pensaba, sabía que había la posibilidad de que a él le tocara esto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras nos alientan? Cuando vamos, por ejemplo, a pues muy seguido, no quisiéramos, pero bueno, vamos muy seguido a funerales, ¿no? De personas, de hermanos que han partido con el Señor, y estamos ahí. Dice la palabra de Dios: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es el mensaje que llevamos, ¿no? Este es el mensaje que llevamos, porque el apóstol Pablo dice: aliéntense con esto, ¿no? Los que durmieron, ¿no?, van a resucitar, porque el Señor va a venir, va a tocar trompeta, ¿no?, y con voz de arcángel, ¿no?, y nosotros seremos arrebatados para estar siempre con Él, ¿no? Y sabes que a veces nos alentamos en el sentido de que vas a volver a ver a tu familiar, ¿no? Y bueno, sí dice aquí que los que durmieron van a estar ahí. Pero ¿sabes qué? Nuestra esperanza no es volver a ver a nuestro familiar que partió con el Señor. Vamos a estar tan, no sé qué palabra usar, tan deslumbrados con ver a nuestro Señor, que todo lo demás creo que va a quedar a un lado, ¿no? No vamos a estar pensando en nuestros parentescos allá arriba. Va a estar nuestro Señor mismo allá arriba. Va a regresar. Esa es nuestra esperanza, hermano. Esa es la esperanza que tenemos como iglesia. Lo decíamos la semana pasada: Jesús volverá por nosotros. Jesús va a volver y estaremos para siempre con nuestro Señor. ¿No te alienta esto? ¿No te alienta el saber que lo que estás viviendo en este mundo no es todo, ¿no? Y al final me muero y ya todo el padecimiento y todo el sufrimiento y todo así ya, y a la tumba, ¿no? Sino que lo mejor está por venir. ¿Y qué es lo mejor? Jesucristo, el regreso de nuestro Señor, y que estaremos para siempre con Él. Esta es nuestra esperanza, hermano. Y esta es la esperanza de la que estos burladores se reían, y que hoy todavía hay quien se burla y se ríe de nuestra esperanza. Pero nosotros tenemos esa firme ancla que es la palabra del Señor, la inspiración divina que nos dice que el Señor volverá por nosotros. Regresa por favor a 2 de Pedro 3, versículo 3. Segunda de Pedro 3, versículo 3, dice así, lo voy a volver a leer, lo hemos leído varias veces, pero dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias.
andando según sus propias concupiscencias. La Nueva Traducción Viviente traduce esta frase última como seguirán sus propios deseos. Y hemos hablado mucho de esto, ¿no? Es una característica de los falsos maestros y es una característica también de estos burladores. Andar sobre sus propias concupiscencias, siguiendo sus propios deseos. Se van solo a lo que sienten, ¿no? Lo hemos dicho, ¿no? Satisfaciendo sus propios vientres, ¿no? ¿A qué nos referimos? Lo que me hace sentir bien, está bien. Si yo siento que está bien, está bien. Me satisfago a mí mismo. Si yo creo que soy mujer, pues si tú crees que eres mujer y te hace sentir bien, está bien, ¿no? Si crees que eres un perro, ¿no? Y se oye, da risa, pero hay gente que se cree perro, ¿no? Si lo has visto, ¿no? Y, pues si él cree que es perro, pues está bien, si él siente eso. Aunque el espejo, aunque la ciencia, aunque todo el mundo diga, no es un perro, es un ser humano que está mal parado, ¿no? O sea, van a andar de acuerdo a lo que sienten, se satisfacen a sí mismos, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que el problema de estos burladores, o el problema de la gente que se opone a la doctrina de nuestro Señor, el problema de la gente que se opone al conocimiento de Cristo, no tienen un problema intelectual. En realidad, el problema de estas personas es moral. No es la falta de argumentos, es que moralmente no les conviene rendir cuentas de su vida. No les conviene saber que un día le van a rendir cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viven una vida, sin saber, sin querer, vamos a decir, tapando el sol con un dedo, pensando que nunca rendirán cuentas de sus actos, ¿no? Entonces, estas personas también tienen un claro problema moral, no es intelectual. Al querer rechazar el señoría de Jesucristo sobre sus vidas. Ve por favor a Juan 3:19. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Dice ahí, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres, dice aquí, amaron más las tinieblas. ¿Por qué amaron más las tinieblas? ¿Por qué al hombre le gusta más estar en tinieblas que en luz? Dice aquí, porque sus obras eran malas. Yo conocí a una persona que le estábamos predicando, hablando del Señor, y decía, sí, tienen razón a todo lo que me están diciendo, pero es que yo no quiero dejar esta situación, yo no quiero dejar pecados finalmente, yo no quiero dejar esto, no siento que El punto es ese, amas más tus obras malas, amas más el pecado que a la luz. Entonces el problema del hombre no es intelectual, el problema del hombre no es la falta de argumentos o el que la Biblia diga o no la verdad. Más bien el problema del hombre es su decadencia moral, sus obras, no querer dejar sus obras malas. Y esto dentro y fuera de la iglesia. El no querer arrepentirnos. Y digo, lo vemos como esos burladores fuera de la iglesia y eso, pero como hemos hecho, apliquemos un poco eso a nuestras vidas, ¿no? El no querer arrepentirnos, ¿no? El amar más las tinieblas, ¿no? Yo estoy bien. ¿Cómo sabes que estás bien? Porque me siento, y es una realidad, ¿no? Esa situación de que si te da paz, es del Señor, ¿no?
Si te sientes bien con esa decisión, es del Señor. ¿En serio? O sea, pregúntale al apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel si se sentía muy bien. Pregúntale a Jesús en el Getsemaní, ¿no? Que decía: Abba, Padre, si se puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Y esto es algo de esas, repito, de esas que parecen verdades porque se han repetido en los púlpitos o en las consejerías, se repite y se repite. Si te da paz, está bien. No, ¿sabes qué? No. Si lo dice la palabra de Dios, está bien. Si no, no está bien. No está bien. No es la falta de argumentos, ¿no? Cuando alguien viene y nos expone nuestro pecado, ¿no? Cuando alguien viene y te expone: oye, lo que hiciste no es correcto, y volteamos a nuestros sentimientos, ¿no? Porque yo siento, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? La condenación, repito, es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más su pecado, amaron más las tinieblas por sus obras, ¿no? Dice: andando según sus propias concupiscencias, andando según sus propios deseos, lo que sienten. Hay una corriente, si la has tal vez escuchado, se llama el hedonismo. El hedonismo, que es algo que estaba permeando un poco en ese tiempo. ¿Qué es el hedonismo? ¿No? Es la creencia que dicta que el placer o la dicha o la falta de dolor es lo más importante en nuestra vida y determina nuestra vida, ¿no? Determina nuestra moral, determina cómo vivo. Otra vez, ¿qué es lo que determina para el hedonista? ¿Qué es lo que determina para el hedonista? Cómo andar, su moralidad, lo que lo hace sentir bien, lo que le da placer. Y si no le da placer, si le da dolor, entonces eso no está bien, ¿no? En resumen, eso es el hedonismo. ¿Y cuántas veces nosotros vivimos de esa manera, ¿no? Si me siento bien, está bien. Si me hace sentir bien, pero si no me gusta tantito, está mal, ¿no? De acuerdo a lo que hemos estudiado en toda la primera carta de Pedro y lo que dice la Biblia con respecto al sufrimiento, ¿no? Por supuesto que es una corriente que está totalmente fuera de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Preguntémosle, repito, a nuestros hermanos que fueron colgados como antorchas vivientes en las calles, ¿no? Si les estaba haciendo sentir bien eso, ¿no? Entonces, ya he puesto un poco en claro qué es el hedonismo, ¿no? Déjame leerte una cita que dice: el hedonismo antropocéntrico, esto quiere decir, este hedonismo, ya lo explicamos, antropocéntrico quiere decir centrado en el hombre, ¿no? Centrado en mí, siempre se burla de la idea de las normas definitivas y de una visión final entre los salvos y los perdidos. O sea, aquellas personas que van solamente buscando el placer centrado en el hombre, se burlan de las verdades concretas, ¿no? Se burlan de lo que es verdad, ¿no? Porque todo para ellos es relativo, ¿no? Relativo a lo que siento. Repito, si siento que está bien, está bien. Si siento que está mal, está mal. Entonces para ellos no hay verdades absolutas, ¿no? Solo se trata de lo que siento. Y estas personas viven así, de esa manera, ¿no? Bueno, sigue diciendo esta frase: para los hombres que alimentan una creencia en la autodeterminación y la perfectibilidad humana, la misma idea de que han de rendir cuentas y de que son dependientes es un trago amargo, ¿no? Estas personas que van, yo siento, buscando mis propias concupiscencias, buscando mis propios deseos, ¿no? Llegar al punto que un día has de rendir cuentas o han de rendir cuentas a su Señor, ¿no? Dice este autor, Michael Green, es un trago amargo, no les gusta, entonces lo evitan, ¿no? Entonces lo niegan, entonces se burlan. Ve por favor a Hechos 1,
Versículo 6 al 11 vamos a leer. Por el contrario, los creyentes aceptamos, creemos el hecho de que Jesús va a regresar y que le daremos cuentas de nuestras vidas, ¿no? Lo decíamos la semana pasada. ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor cuando vuelva? ¿Queremos que venga? ¿Queremos que, sí, Señor, ven? O decíamos la semana pasada, no, Señor, espérate tantito, deja que me ponga, no vengas ahorita porque me tengo que poner a cuentas, tengo que hacer esto y esto, ¿no? Un cristiano, un hijo de Dios, espera la venida del Señor y sabe que va a rendir cuentas de lo que hizo en su vida. Dice Hechos 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, vienen los discípulos con Jesús y le hacen una pregunta, ¿no? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús es, a ustedes no les compete saber eso ahorita, ¿no? O sea, esa información no la necesitan. Dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está diciendo, no te voy a hablar de lo que ahorita no te compete, te voy a hablar de lo que ahorita tienes que hacer. Va a venir sobre ti el Espíritu, ¿no? Pero no va a venir el Espíritu, como algunos otros, algunas personas dicen, para que sientas o para que te de algo ahí, una sensación. No, ¿para qué es el Espíritu? Para que vayas y prediques, ¿no? Para que prediques la palabra del Señor, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. El llamado a estar al lado nuestro, ¿no? Para ir y predicar, para hablar del Señor, ¿no? En toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, ¿no? Cuando Jesús asciende, ¿no? Y se va en la presencia de sus discípulos, ¿no? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ¿no? Imagínate a los discípulos, ¿no? Asciende Jesús, como cuando le vuela un globo a un niño, ¿no? Y que se queda. Y se quedaron así, no sé cuánto tiempo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo, ¿no? ¿Por qué miras al cielo? Hay algo que hacer. Jesús ya les había dicho, vayan y prediquen, ¿no? Pero ellos mirando al cielo, ¿no? ¿Por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto venir. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo, ¿no? Ese mismo Jesús que ellos vieron, esos ángeles les dicen, Él mismo va a regresar, ¿no? ¿Y cómo le vamos a rendir cuentas? Vamos a escuchar la voz de nuestro Señor diciendo, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Te imaginas escuchar esas palabras de nuestro Señor? Buen siervo y fiel, o sea, fuiste fiel, ¿no? Me serviste, ¿no? Hiciste la tarea que te dejé encomendada, ¿no? Anhelabas mi regreso, anhelabas verme, ¿no? Si nosotros lo anhelamos, como dice aquí, ¿no? O el mensaje que le están dando estos varones, ¿no? Con vestiduras blancas. ¿Por qué miras al cielo, ¿no? Veías lo que te dijo, porque va a regresar, ¿no? Porque va a regresar, entonces haz lo que te dijo, ¿no? Regresa por último, segunda de Pedro 3, versículo 4. El versículo 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, ¿no? ¿Cómo se burlan estos hombres? Dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, ¿no?
Ellos, como no lo han visto con sus propios ojos, ¿no?, piensan que no es verdad o se burlan, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio, ¿no? Lo mismo decían a Noé, ¿te acuerdas? Noé construyendo un arca en un lugar o en un tiempo donde nunca había llovido, ¿no? ¿Y qué había a su alrededor? Hombres que se burlaban. ¿Cómo va a llover?, ¿no? O sea, eso no existe. Como no lo habían visto nunca, negaban que iba a pasar, ¿no? Y dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dicen, desde que se creó esta tierra, nada ha pasado y todo sigue igual, ¿no? Y para ellos eso era el hecho, o eso marcaba para ellos el hecho de que Dios no estaba involucrado en la creación, ¿no? Pero más bien tendríamos que decir, ¿no?, Dios está tan involucrado en su creación, dice la Biblia, que Él mismo sustenta todas las cosas, ¿no?, que hace que yo vuelva a respirar, que hace que yo pueda, ¿quién puso en mi cerebro, esta cuestión de respirar automáticamente, ¿no? El salmista dice, yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. O sea, el que ese sea un ciclo de todos los días no implica que Dios no esté presente. Nos acostumbramos tan rápido a las cosas que Dios nos da, ¿no? Nos damos por hecho que va a salir el sol, ¿no? Y no reconocemos a Dios, ¿no?, que sustenta todas las cosas y que Él formó el cielo, ¿no? Los cielos de Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿no? Y el sol se pone y sale y esto habla de quién es Dios, ¿no? Más bien el mensaje es, si las cosas siguen, esto habla de un Dios vivo que sostiene a su creación, ¿no?, y que lo que ha dicho va a pasar, ¿no? Ponen estas personas oposición a la promesa de Dios, diciendo o dando como argumento que la naturaleza ha estado o no ha habido cambio en la naturaleza desde el principio, ¿no? Y eso a ellos les da la conclusión de que eso es una fábula, ¿no?, sabiendo que este es un argumento necio, ¿no?, que no solo va en contra de lo que dice la Biblia, sino va también en contra de la razón. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Te damos gracias por lo que podemos oír de ella, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has señalado y nos has hablado, Dios, de las cosas que han de suceder y que sí, que va a haber personas en este tiempo que se van a burlar de nuestra fe y de nuestra esperanza, Señor. Tal vez muchos de los que estamos aquí nos hemos topado ya con esas personas que se burlan de nuestra esperanza, de nuestra fe, Señor. Pero nosotros, Señor, como estos apóstoles y discípulos, como aquellos lectores de la carta que escribía Pedro, queremos levantarnos y hablar la verdad, Señor, como un Noé, Dios, como un Isaías, Padre, como un Jeremías, que donde no había oídos, ellos se levantaron y hablaron la verdad que tú les pusiste en sus labios, Señor, para hablarla, Dios. Así queremos nosotros levantarnos, dando razón de nuestra esperanza, de la fe, Señor, que has puesto en nosotros, Padre. Te pido, Dios, que como iglesia nos hagas crecer en el conocimiento de tu voluntad, Señor, y que llenos de tu conocimiento salgamos de este lugar, Señor, para hablar las buenas nuevas que tú has puesto, Señor, en nuestros labios y que la gente debe conocer, Dios. Que creemos en un Dios vivo, que creemos en un Dios verdadero. Y sí, Señor, no ignoramos que la gente se va a burlar de nosotros, Señor. Aún aquí mismo, Señor, tal vez en la iglesia pueda pasar, Dios. Pero eso no nos va a detener, Señor, porque no ignoramos que va a pasar. Sabemos que va a pasar. Y como tú le decías a tus discípulos, Señor,
que no se están burlando de nosotros, en realidad se están burlando y se están riendo de ti, Señor, de tus promesas y de tu palabra, Dios. Ayúdanos a levantarnos como estandartes, como embajadores tuyos, Señor, en esta tierra, Dios. Te glorificamos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te guarde. Bendiciones.